Muy buenas tardes a todos los internautas y estudiantes de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a continuar con nuestra temática del curso de microbiología básica con el segundo tema que va a tratar de la estructura, morfología y taxonomía bacterianas. Lo dividí en varias partes porque el tema es eh, algo amplio. Cuando hablamos de taxonomía tiene que ver con cómo clasificamos a los microorganismos. No solo los microorganismos, la taxonomía se generó para clasificar a todos los organismos vivos que hay en el planeta. Es un área de la biología bastante extensa. Solo nosotros vamos a hablar de lo que nos va a interesar en el ámbito médico, que es cómo le damos el nombre a los microorganismos para poder entender tal o cual enfermedad con qué microorganismo se está asociando. Entonces la taxonomía básicamente trata de clasificar a los microorganismos, que es como ven aquí en la imagen, es clasificar, catalogarlos, ponerlos en grupos taxonómicos. La taxonomía también tiene que ver con la nomenclatura que se le da a un microorganismo. Este es el nombre del microorganismo. Y también la taxonomía tiene que ver con, o se relaciona con la identificación del microorganismo. Cuando nosotros en el laboratorio identificamos a un microorganismo, necesitamos de la taxonomía para ponerle un nombre y hay ciertas reglas ya dentro de la identificación que para, o en otras palabras, como se menciona aquí en la imagen, la identificación es una aplicación a la práctica de las reglas taxonómicas que tenemos. Entonces, eh, bajo este marco conceptual de la vamos a ir viendo lo que nos interesa. Recordar rápidamente lo de los dominios de la vida o el árbol de la vida, dependiendo del autor que lean. Ya habíamos hablado de esto en el video previo. Tenemos bacteria, el dominio de bacterias, el dominio eucaria, el dominio de arquea. Los procariotes, si recordamos, son las bacterias y arquea. Y como lo vemos aquí en la imagen, tanto las bacterias y arquea, o sea, los procariotes, son los organismos que tienen más diversidad entre ellos dentro de todos los tres dominios. En el caso de arquea, no vamos a hablar mucho de su forma ni de su estructura, porque hasta el momento, y también creo que ya lo hemos comentado, las arqueobacterias o las arquea, no hay ninguna especie conocida, ningún género y especie conocido hasta el momento que sea patógeno para el humano. Así que es por ello que en nuestro curso vamos a enfocarnos en la parte en el caso de los procariotes, nos vamos a enfocar estrictamente en las bacterias y en los organismos patógenos que son del dominio de eucaria. Lo que nosotros utilizamos en microbiología clínica o microbiología médica eh, es el nombre de los microorganismos a nivel de género y especie y en algunos casos de subespecie o subtipo. Entonces aquí en esta imagen estamos viendo las dos categorías taxonómicas que van a encontrar más comúnmente. A su izquierda está la taxonomía o las categorías donde todavía hablan del reino, que actualmente se habla de los dominios. Es toda esta imagen del cuadro de la izquierda es las categorías taxonómicas clásicas lineanas o de Linneo, donde habla del reino, división, clase, orden, familia, género, especie, subtipo, subespecie, serotipo, los podríamos tomar como sinónimos. Eh, Sin embargo, la que se está utilizando actualmente es la que ven a su derecha, donde empezamos desde la categoría taxonómica máxima, que es este de acá, que es el dominio, y nos vamos hasta el género y especie. Para clasificarlas, ahorita vamos a ver en el siguiente cuadro, esta clasificación que vemos al lado derecho tiene que ver con la homología de los genes que codifican para
el RNA ribosomal 16S, o también se puede usar la homología ya de toda la secuenciación del genoma entre los microorganismos. Entonces, digamos que es una clasificación filogenética y depende de la similitud de los genes de los microorganismos. Para efectos prácticos, nosotros vamos a aprendernos los nombres de los microorganismos a partir del género y de la especie, que es esto, aquí lo voy a marcar, esto de aquí, el género y la especie, ¿de acuerdo? Esto de aquí es lo que taxonómicamente nos va a ser de utilidad para la práctica del diario. Y como lo ven, aquí ponen el ejemplo de Escherichia coli. Escherichia coli, que es una bacteria, es un bacilo gram negativo. Aquí tenemos toda su categorización taxonómica, pero el nombre común que le vamos a dar es el nombre del género y le vamos a agregar el de la especie. Entonces, en el caso de Escherichia coli, pertenece al género Escherichia, que hay varias Escherichias, hay varias especies ahí dentro de ese género, y a la especie coli. Hay algunas subespecies, eh, como aquí ponen la K12, algunas subespecies, algunas son patógenas, otras no, pero eso ya lo iremos mencionando paulatinamente cuando veamos enfermedades en particular. Entonces, de momento lo que me interesa es que se entienda el especie. Y aquí tenemos este cuadro de de cómo está basada la nueva taxonomía, que tiene que ver con el porcentaje de similitud de los genes que codifican para el RNA ribosomal 16S. ¿Por qué se utiliza el RNA ribosomal 16S? Como lo vieron en sus clases de biología celular seguramente, el RNA ribosomal 16S está muy conservado desde el punto de vista evolutivo, prácticamente no tiene mutación, y es por ello que nos sirve para poder realizar estas relaciones filogenéticas. Y si vemos aquí en el cuadro, el- las, las bacterias o los microorganismos a nivel de especie tienen una similitud básica o un umbral de similitud de aproximadamente el 98%. ¿De acuerdo? Bueno, aquí me quedó medio, déjenme lo borro. Del 98%. Y a nivel de género del 94.5%. Esto quiere decir que, por ejemplo, todas las Escherichias, todas las bacterias del género Escherichia tienen prácticamente un 95% de similitud. Y ya todas las especies, que en este caso sería Escherichia coli, todas las Escherichia coli tienen casi un 99% de similitud. Ese 1% de diferencia es lo que eh, genera que tengamos subespecies o serotipos distintos, que es lo que vimos en, en la diapositiva previa. Entonces, en cuestión de taxonomía, esto es lo único que vamos a ver nosotros, que tiene que ver que hay unas reglas para nombrar los microorganismos, hay unas reglas para clasificarlos, pero solo nos vamos a aprender el nombre de los microorganismos de género y especie. Lo demás, de momento, para efectos de nuestra clase, no lo vamos a utilizar porque en la práctica clínica, en la infectología, en la microbiología clínica, siempre usamos solo el nombre de género y especie para identificar a los microorganismos. Por eso nos vamos a quedar hasta este nivel. Insisto, la taxonomía es prácticamente una rama de la biología que es sumamente extensa y que aparte evoluciona constantemente. Los nombres de los microorganismos no son estáticos, tienden a evolucionar conforme se van cambiando las reglas taxonómicas. Es por eso que para la práctica clínica tampoco tiene mucha lógica aprendernos las reglas taxonómicas de cómo se nombran los microorganismos, porque esto está evolucionando de manera muy rápida, es algo muy dinámico. Muchos de los nombres de los microorganismos de hace 10 años no son los mismos. Em, de hecho, por ejemplo, hay el año pasado o el 2018 o el 2017, no recuerdo bien, se, se acaba de cambiar el nombre, o más bien se cambió de género
a una bacteria que antes se llamaba Enterobacter aerogenes, que es un patógeno relativamente común. Ahora se recategorizó al género de Klebsiella, ahora se llama Klebsiella aerogenes. Entonces es un ejemplo muy común de cómo van cambiando los nombres, por poner uno ahorita que me viene a la mente rápidamente, de un microorganismo. Ahora, pasando ya un poco más a la estructura, aquí vemos en la parte de arriba, esto es muy rápido, es que recordar eh, las diferencias entre una célula procariota y una célula eucariota, que también ya lo mencionaron en sus clases de biología celular. Acá en la parte, eh, acá en la parte de arriba tenemos, acá arriba tenemos lo que sería una célula procariota clásica. En este caso es una bacteria. Tiene un nucleolo o un nucleoide, no hay un núcleo definido. Todos los ribosomas están dispersos en el citoplasma. Muchas de las bacterias tienen plásmidos, ya lo veremos que es un plasmio, es un material genético extracromosómico. Ya en clases futuras mencionaremos de cuál es la relevancia de los plásmidos. Y en la parte de abajo de la diapositiva, acá tenemos una célula eucariótica clásica, donde tiene su núcleo bien definido, tiene los organelos intracelulares, mitocondrias, los ribosomas que están rodeados de membrana, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi, una membrana de fosfolípido, lo que vieron ya en estructura en biología celular. Una vez más, esto es solo para recordar rápidamente la diferencia. Otra diferencia, claro, es el tamaño. Normalmente una célula bacteriana va a oscilar en un rango de 0.5 micras a 3 micras. Más o menos ahí están prácticamente todas las bacterias. Este cuadrito sí vemos con un poco más de detalle algunas diferencias. De aquí, lo que es de interés recordarlo, uno, obviamente el tamaño de los microorganismos. Las bacterias tienden a ser más pequeñas, como lo habíamos mencionado, oscilan por ahí de 0.5 a 3 micrómetros. Eh, las células eucariotas, sobre todo los unicelulares, los levaduras, por ejemplo, que son las más pequeñas, generalmente están de 5 micras en adelante. Las estructuras como ya también lo habíamos mencionado, las células procariotas no tienen organelos intracelulares, ¿no? Entonces, el ácido nucleico, el DNA, realmente y los ribosomas están flotando ahí en el citoplasma. No hay, em, no hay pared celular. Esta de acá, la pared celular que ahorita la vamos a ver, no la tienen la mayoría de las células eucariotas. Los hongos sí tienen pared celular, pero la estructura de la pared celular es distinta, como lo veremos, a la estructura de la pared celular de las bacterias. ¿De acuerdo? Otra situación que también es importante recordar es que el tamaño de los ribosomas, el tamaño de los ribosomas en, en los procariotas es menor. ¿De acuerdo? Eh, el ribosoma de una célula procariota, las dos unidades, tenemos el ribosoma 70S, en el caso de los eucariotas el 80S. Pero aquí importante, es importante recordarlo, porque cuando veamos el mecanismo de acción de los antibióticos, estas características que hacen diferente los ribosomas, los hacen a los ribosomas una diana molecular muy buena para el uso de antibióticos. Una gran cantidad de antibióticos lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas, pero estos antibióticos se unen ya sea a la unidad 50S o a la 30S de las bacterias, y en el caso de los eucariotes, perdón, como no las tenemos, pues un antibiótico es, eh, es muy benéfico en que se utilice en la síntesis de proteínas, porque no se une a las unidades de las células
humanas porque estructuralmente son distintas. Entonces, este es un ejemplo de cómo estos datos, esta información tiene cierta aplicabilidad, sobre todo en el caso del mecanismo de acción de alguno de los antibióticos que vamos a ver. Algunas similitudes también, tanto eucariotes como procariotes pueden tener flagelos para su movilidad. Otra situación que es relevante recordar, la respiración en el caso de las bacterias se lleva a cabo en el citoplasma, no en las mitocondrias, ¿de acuerdo? Entonces, son, digamos, las características más generales y gruesas. Eh, Otra característica también, insisto, ya la repasaron o la vieron en sus clases de biología celular, es que en el caso de las bacterias su reproducción es asexual, sencillamente se dividen por fisión binaria. En el caso de los eucariotes podemos tener ambos tipos de reproducción, tanto asexual como sexual. Y bueno, estas son algunas de las diferencias más relevantes. A las formas, aquí sí ya tenemos formas de las bacterias. Entonces tenemos varias eh, clases de bacterias de acuerdo a cómo se ven al microscopio. ¿Okay? Los dos grandes grupos de bacterias son los cocos y los bacilos. Entonces, los cocos, que están por aquí, son formas esféricas, ¿de acuerdo? Y los bacilos son formas alargadas como de bastón, ¿de acuerdo? Por eso lo van a encontrar en algunos casos como bastones, ¿no? Los bacilos. Entonces, esa forma alargada de bastón es la forma de bacilo y el coco es una bacteria esférica. ¿Okay? Realmente estas son las dos formas básicas de los microorganismos y el resto de las formas que ven aquí son variantes ya sea de coco o de bacilos. Tenemos algo que llamamos cocobacilo, que está un poco ovoide y es algo entre medio entre el coco y el bacilo. Tenemos bacilos fusiformes que son un poco más alargados eh, que un bacilo clásico. Tenemos unos bacilos en forma de boomerang o en forma de coma, dependiendo del autor también lo van a encontrar distinto. Y estos de aquí, que son en forma como de coma o de boomerang, estos vibrios, un ejemplo de ellos es la bacteria del cólera, vibrio cólera, así se ve al microscopio, de esa forma. Y también tenemos algo que le llamamos espirilos o espiroquetas, que son bacilos, pero en forma, alargados en forma de espiral. Aquí este autor nos marca o nos pone por separado los espirilos y las espiroquetas. Algunos otros autores eh, lo clasifican como bacterias espirales simplemente. En el caso de las espiroquetas, la más famosa por la enfermedad que causa es Treponema pallidum, que causa la sífilis. Es tal vez la espiroqueta más relevante desde lo patogénico. Hay algunas otras, Borrelia, Leptospira, que también ya veremos en imágenes cómo se observa. Sin embargo, estas otras dos bacterias, otros géneros bacterianos, son menos comunes, ¿no? Tanto Leptospira como Borrelia, las enfermedades que causan son poco frecuentes, muy poco frecuentes, comparado con el caso de la sífilis, ¿no? Entonces, esto de aquí es como los podemos ver al microscopio y son las formas más comunes que tienen las bacterias. Hay otro grupo de bacterias que son intracelulares obligatorias, que generalmente no las podemos ver en ninguna de las formas que están aquí en este cuadro, porque son mucho más pequeñas, las clamidias, por ejemplo, y rickettsias también, coxiella, estos géneros, normalmente son tan pequeños que no los podemos ver. Tendrían forma cuando se leen, y ya veremos en las clases subsecuentes los ejemplos.
A veces en el libro les menciona que, por ejemplo, una rickettsia tiene forma de cocobacilo, de bacilo, aunque realmente no lo podemos ver en la tinción de Gram, que ya explicaremos tanto en la clase de laboratorio como lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las clásicas de las bacterias. Las bacterias también tienden a agruparse de ciertas formas que son características. No todas las bacterias se agrupan como lo vamos a ver aquí, estos son generalidades. Acá en la parte superior estamos viendo en toda esta parte cómo se agrupan los cocos, que son las bacterias estas que habíamos dicho que son esféricas. Estos cocos, algunos géneros tienden a agruparse en ciertas formas. Los estafilococos, por ejemplo, tienden a agruparse en, en racimos. Aquí en inglés viene clusters, pero en español esto de aquí le decimos agrupación de racimos, como racimos de uvas. Porque ya lo veremos las clases de laboratorio del microscopio, en algunos géneros de bacterias, al verlo en microscopio, se ven como racimos de uvas. Entonces, algunas bacterias se agrupan, en el caso de los cocos, se pueden agrupar en racimos, se pueden agrupar en forma de cadenas, se pueden agrupar en forma de pares, en forma de tétradas, y eso, cuando lo vemos al microscopio, nos da un indicativo de qué género de bacterias pueden ser. Por ejemplo, los estafilococos, ya los veremos, ese género está casi siempre en racimos, pero si yo veo en el microscopio cocos que se agrupan en cadenas, inmediatamente asocio eso con el género Streptococcus. Si veo que se eh, agrupan en pares y es un coco gram positivo, lo asocio o lo puedo asociar, dependiendo del tipo de muestra y el sitio de infección del paciente, con un Streptococcus pneumoniae, ¿de acuerdo? Etcétera. Entonces, las tétradas, los Enterococcus son uno de los géneros que clásicamente produce tétradas, perdón, o que se observan tetras en la morfología microscópica, ¿de acuerdo? Y en el caso de los bacilos, realmente la mayoría de los bacilos eh, no tienen agrupaciones concretas, sino solo al verlo en el microscopio, en la tinción de Gram sobre todo, los podemos observar dispersos. Los únicos que normalmente sí conservan un, una agrupación más o menos constante, que es esta de aquí que se llama empalizada, es un grupo de bacilos, pero son bacilos gram positivos. Por ejemplo, el género Corynebacterium es un género de bacilos gram positivos que se tienden a agrupar en empalizadas. Eso significa que están una bacteria arriba de la otra, como si fuera una escalera, ¿no? O unos escalones. Más o menos así. Igualmente ya lo veremos en, en la tinción, en las tinciones que estemos haciendo en el laboratorio. Entonces, estas son algunas agrupaciones. Insisto, esto es algo genérico. Por ejemplo, yo puedo tener un Streptococcus pneumoniae que se agrupe en cadenas y no todo está en pares. O sea, es muy variable, ¿no? La agrupación. Eh, Esto, insisto, antes cuando, antes cuando los mecanismos de identificación de bacterias no eran tan sofisticados como ahora, se utilizaba mucho más la morfología, se le daba más valor a la morfología para darle un nombre al microorganismo que estamos tratando de identificar. Ahora ya con los sistemas nuevos que tienen que ver con proteómica o genómica, seguimos haciendo la tinción de Gram al momento de identificar un microorganismo, pero ya no se le da el peso específico que se le daba antes porque hay tecnologías mucho más sensibles y específicas para identificar. Continuando con la forma ahora. Aquí del lado izquierdo, en el inciso A, tenemos lo que sería un coco gram positivo. La tinción de Gram es una tinción que nos ayuda a
diferenciar microscópicamente entre cocos y bacilos. La mayoría de los cocos, que son estas bacterias esféricas, se tiñen de un colorante que se llama cristal violeta. Entonces, en el microscopio se observa entre violeta, azul, y en el caso de los bacilos, que son gram negativos, clásicamente se tiñen con un colorante que se llama safranina. Ya, insisto, lo vamos a ver en la práctica durante la semana de tinción de gram. Y ese colorante, safranina, tiene un colorante de color rosa, rojizo, y así es como se observa en el microscopio. Esas diferencias tienen que ver en cómo se tiñen, tienen que ver con la diferencia en la estructura, sobre todo de la pared celular y algo que se llama la membrana externa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo la primera diferencia. Del lado, aquí del lado izquierdo, tenemos que una bacteria, un coco gram positivo, tiene la membrana citoplasmática, que es, perdón, esto de aquí, y por, por afuera o en la parte externa a la membrana citoplasmática tenemos algo que se le llama peptidoglucano. El peptidoglucano, también lo vamos a encontrar para ese nombre otros sinónimos, es peptidoglucano o pared celular o capa de mureína, son sinónimos. Nos estamos refiriendo a la misma estructura. Bueno, entonces como aquí vemos, en el caso de los cocos gram positivos, el peptidoglucano tiene más capas, es mucho más grueso. Si vemos acá, en el caso de los bacilos gram negativos, tenemos la membrana citoplasmática, después tenemos el peptidoglucano, pero el peptidoglucano tiene menos capas, es por ello que se ve más delgado. Y aparte, un bacilo gram negativo, por la parte más externa del peptidoglucano, tiene algo que se llama membrana externa, que no tienen los gram positivos, ¿de acuerdo? Y entre la membrana externa y la membrana citoplasmática, que es esta de acá, está el peptidoglucano. Este espacio de aquí, y ahorita lo vamos a ver de nuevo en esquemas, se llama espacio periplasmático, que ese espacio periplasmático solo está en los bacilos gram negativos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tenemos dos grandes diferencias. Los cocos gram positivos tienen membrana celular y peptidoglucano solamente. Los bacilos gram negativos tienen la membrana celular, tienen un peptidoglucano que es muy delgado y tienen algo que se llama una membrana externa, ¿de acuerdo? Y en esa membrana externa tienen unas estructuras que ahorita vamos a ver un poquito más en detalle. Aquí tenemos imágenes de una fotografía con microscopía electrónica, donde tenemos lo mismo que vimos en el esquema previo, pero esto ya es una fotografía real. Aquí a su izquierda, de este lado, tenemos lo que sería un coco gram positivo. Bueno, aquí básicamente nos ponen, si mal no recuerdo, este va de un bacilo gram positivo, ¿no? Hay bacilos gram positivos que, bueno, normalmente casi todas las bacterias gram positivas son cocos y casi todas las bacterias gram negativas son bacilos. Sin embargo, hay excepciones a las reglas. Hay algunos bacilos que son gram positivos y hay algunos cocos que son gram negativos, ¿de acuerdo? Aunque son la minoría, y ya pondremos unos ejemplos. Neisseria meningitidis, por ejemplo, Neisseria gonorrea, el género Neisseria tiene forma de coco, es una bacteria esférica, pero se tiñe gram negativo, se ve rojo, rosa en la tinción de gram. Entonces es un ejemplo de una bacteria patogénica que es gram negativa. Ya veremos que tiene algunas características en su envoltura que lo hacen que se tiña diferente que el resto de los cocos, ¿de acuerdo? Pero su forma sigue siendo una forma cocoide. Entonces las neiserias son un ejemplo de coco gram negativo. En el caso de los bacilos gram positivos de relevancia, el género Listeria tiene cierta relevancia.
Listeria monocitógenes puede causar tanto gastroenteritis como una meningitis. El género Clostridium, las bacterias del género Clostridium, Clostridium tetani, Clostridium botulium, Clostridium Clostridium perfringens, Clostridium difficile, bueno, ahora ya se llama Clostridioides difficile, pero sigue siendo un bacilo gram positivo y particularmente esos esporulan, ya vamos a ver ahorita más adelante las esporas. Entonces, regresando aquí, estamos viendo en la fotografía electrónica, en el caso de los gram positivos, la estructura del peptidoglucano y de la membrana citoplasmática, y del lado derecho podemos ver que es un bacilo clásico, y este bacilo gram negativo tiene la membrana citoplasmática, luego una pequeña capa muy delgada de peptidoglucano, y por fuera, acá por fuera tiene la membrana externa, ¿de acuerdo? Entonces, para terminar con esta primera parte y que no se alargue más, vamos a observar algunas características de la envoltura o de la envoltura bacteriana. Y aquí ya nos ponen en este cuadro que está en el libro de microbiología médica de Murray, lo pueden revisar. Tenemos por separada las bacterias gram positivas, acá nos ponen las gram positivas y acá nos ponen las gram negativas, ¿de acuerdo? Ahorita que estamos comentando del peptidoglucano, el peptidoglucano, en el caso de los gram positivos, tiene más capas y aparte tiene en la cadena peptídica lateral, que la vamos a ver en una siguiente imagen, tiene aminoácidos que son distintos. En general, si vemos en esta tabla, no solo el peptidoglucano tiene ciertas diferencias. El gram negativo tiene un espacio periplásmico, situación que no está en un gram positivo. El gram negativo tiene una membrana externa, tampoco está en el gram positivo, ¿de acuerdo? Y aquí también podemos ver cuáles son las funciones. Entonces, en este momento me voy a enfocar en esta tabla en las funciones, porque vamos a ver por separado en imágenes el resto de las estructuras de la bacteria. La membrana plasmática tiene la misma función que básicamente todas las membranas plasmáticas que ya vieron en sus clases de biología. Solo tendríamos que recordar, y eso sí es diferente de las células eucarióticas, que en la membrana plasmática de las bacterias se lleva a cabo la respiración celular por el hecho de que no hay mitocondrias. Pero el peptidoglucano, eso es algo que sí quiero que se recuerde, el peptidoglucano es el que le da la forma a la bacteria o a la célula. Como un coco gram positivo tiene muchas capas de peptidoglucano, muchas más capas de peptidoglucano, esas capas de peptidoglucano que tiene son las que hacen que se configure esa forma esférica. Y en el caso del gram negativo, del bacilo gram negativo, como solo tiene un par de capas de peptidoglucano, por eso es más alargado. Eso es lo que le da la forma esa de bastón más elongada que en el caso del gram positivo. En el caso del gram positivo, otra situación que es muy relevante del peptidoglucano es que la protege del medio ambiente y la protege del complemento. El complemento se refiere, y eso ya lo van a ver en sus clases de inmunología, a las proteínas que tienen que ver con el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Que generalmente pues, el complemento, ya lo verán, tiene que ver con, puede hacer básicamente dos cosas, ¿no? Opsonizar las membranas o las células que son extrañas, que son no propias, y con la opsonización pues recluta otras células del sistema inmune y también puede reclutar anticuerpos. Y aparte el complemento también puede causar directamente poros en la membrana celular para destruir a la célula que está invadiendo el cuerpo. Es básicamente la función del complemento. Entonces, el peptidoglucano, ya si lo ponemos en
en cómo le sirve a la bacteria en un evento de enfermedad, pues una de sus funciones es proteger a la bacteria del sistema inmunológico. En este caso, insisto, el complemento, porque el complemento no puede llegar a la membrana celular porque por arriba está el peptidoglucano. Pero antes de pasar a las siguientes estructuras, otra de, otra de la relevancia del peptidoglucano, y que es por ello que hay que recordarlo, es que en el peptidoglucano o en su síntesis es donde funcionan los antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos son todos los derivados de la penicilina, ¿de acuerdo? O más bien, la penicilina fue el primero de los beta-lactámicos que se descubrió. Todos los beta-lactámicos, que básicamente son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los monobactams, aunque los monobactams casi no se usan en México, pero estos cuatro que son los beta-lactámicos, todos, absolutamente todos, lo que hacen es inhiben el último paso de la síntesis de peptidoglucano, que también ya lo veremos, y al inhibir ese último paso en la síntesis del peptidoglucano, desestabilizan a la envoltura celular y eventualmente a la célula bacteriana, y esto de aquí, al no tener peptidoglucano, obviamente la bacteria no se puede proteger del medio ambiente y termina muriéndose. Esto lo estoy explicando ahorita a grandes rasgos porque lo vamos a explicar con cierto detalle cuando veamos el mecanismo de acción de los beta-lactámicos, ¿de acuerdo? Entonces, el peptidoglucano, una de las principales funciones que tiene, sobre todo en los gram positivos, es la protección de la bacteria del medio ambiente. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver ahorita en otras imágenes, el peptidoglucano es muy impermeable. Y esa impermeabilidad es la que permite a la bacteria que tenga un equilibrio con el medio externo. Normalmente el citoplasma de las bacterias es muy hipertónico con respecto a su espacio extracelular. Eso es lo más común. Esta impermeabilidad que le da el peptidoglucano permite que la bacteria no tenga una alteración osmótica a través de su membrana porque está muy hipertónico. Está muy hipertónico normalmente el citoplasma de la bacteria, entre otras cosas, porque está lleno de ribosomas. ¿De acuerdo? Eso lo hace muy hipertónico. Si recuerdan, por ahí, normalmente en biología siempre tienen una práctica de laboratorio que ponen una membrana semipermeable entre dos compartimentos con soluciones, generalmente usan cloruro de sodio, ¿no? De distintas concentraciones, y por ósmosis siempre tiende a equilibrarse el sistema, ¿no? Cuando tengo una barrera semipermeable. Si una bacteria, como es muy hipertónica, si no tuviera el peptidoglucano, en el caso de los gram positivos, como es tan hipertónico, lo que entraría agua al espacio intracelular se hincharía y eventualmente se reventaría, ¿no? Es el concepto básico del desequilibrio osmótico que tendría si no existiera la pared celular. En el caso de los gram negativos, el peptidoglucano también le confiere protección del medio ambiente, pero como tiene la membrana externa, esa membrana externa sirve como barrera para evitar tanto intercambio osmótico. Entonces, un bacilo gram negativo, aunque tiene muy pocas capas, una, dos, tres capas de peptidoglucano, tiene la membrana externa y eso lo ayuda a proteger del intercambio osmótico, que sería lo que principalmente dañaría en una primera instancia. Es por eso que cuando el antibiótico, los beta-lactámicos, destruyen o más bien no permiten que se complete la síntesis de peptidoglucano, una de las alteraciones es el desequilibrio osmótico que se genera en la célula y que eventualmente termina eliminándola. Aparte que hay una serie de cascadas
intracelulares y también aumentan el estrés oxidativo intracelular, pero eso es consecuencia de la mala síntesis del peptidoglucano secundario al uso de los beta-lactámicos. De momento, hasta aquí voy a dejar esta primera parte y vamos a continuar con... A partir de aquí hoy vamos a continuar la segunda parte de la estructura de las bacterias.